Buenos días, soy la doctora Rocío Raffaeli, soy médica dermatóloga y docente de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de carcinoma vasocelular. Dentro de los cánceres cutáneos malignos, los más frecuentes de observar son el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. Están enmarcados dentro de los cánceres cutáneos no melanoma los dos primeros tumores, que se denominan también carcinomas queratinocíticos. Dijimos que ellos son el vasocelular y el espinocelular, y son los más frecuentes dentro de los cánceres de piel, con un porcentaje de 82% para el carcinoma vasocelular en frecuencia, seguido el espinocelular y el melanoma. Por definición, el carcinoma vasocelular es un tumor maligno proveniente de células embrionarias de origen axial, de localización cutánea, de curso lento, localmente agresivo, pero no metastatizante. Si este tumor pasa desapercibido o se trata de una forma inadecuada, puede producir alta morbilidad e incluso provocar la muerte del paciente. Entonces sí, es importante, como médicos generalistas, hagan o no hagan la especialidad, es que sepan diagnosticar este tumor. En la etiopatogenia del cáncer de piel, el sol es un factor muy importante porque provoca daño directo sobre las células, más específicamente sobre el ADN celular, provocando dímeros de timina o fotoproductos, daño indirecto por la vía oxidativa. Se considera un inmunosupresor local y sistémico, y también provoca mutaciones de genes, sobre todo el P53, el NRAS, el PTCH y el SMO. Los factores de riesgo para tener este tipo de tumor son pieles blancas, cabellos rubios o rojizos, ojos claros, fototipos de piel 1-2 Fitzpatrick, edad mayor a 50 años, aunque se haya diagnosticado en personas muy jóvenes de 20 o 30 años, exposiciones solares prolongadas, antecedentes de quemaduras solares. La localización geográfica es importante porque es donde está más cercano a la disminución de capa de ozono, sobre todo en la latitud del Ecuador, la exposición a radiaciones ionizantes por las mutaciones del ADN, la fototerapia PUVA, las exposiciones a repetición de largos números de sesiones de PUVA pueden predisponer a este tipo de tumor. También la ingesta del arsénico, provocando el hidroarsenicismo crónico regional y endémico argentino en la CREA. También los hidrocarburos aromáticos policíclicos, N-oxidócido de Jason, úlceras crónicas y cicatrices anormales, traumatismos e irritaciones crónicas, que sobre esa base puede aparecer el carcinoma celular, inmunosupresión, sobre todo en los trasplantados, y la genodermatosis. En la etiopatogenia hablamos de las radiaciones ultravioletas A y B y de los factores genéticos, sobre todo el gen supresor de tumor PATCHET en el cromosoma 922 y otros que nombramos, o sea que tienen que tener el concepto que el carcinoma vasocelular tiene un origen multifactorial. Con respecto a la epidemiología, los cánceres de piel representan 1/3 del total de las neoplasias en el ser humano, y el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente de la raza humana. Corresponde al 75% de los cánceres cutáneos no melanomas en caucásicos, es raro en la raza negra, y en las últimas 2 décadas incrementó su porcentaje en un 20% en la tasa de incidencia. Con respecto a las topografías, la cabeza y cuello es la región más frecuente de observar, también en las áreas fotoexpuestas, antebrazos, miembros inferiores, menos frecuente en las áreas fotoprotegidos y el área genital. Recuerden que la nariz es asiento de un 25 o un 30% de los casos de este tumor. Me pareció interesante esta guía de manejo del carcinoma vasocelular y nombrar que hay una zona, que acá la estoy indicando el dibujo de una H facial, o también denominada área H de alto riesgo, independientemente del tamaño, que se llama máscara facial, y es la región periocular, nasal, preauricular o retroauricular, cuero cabelludo, surco nasogeniano. Eso se denominan zonas de alto riesgo. Las de zonas de mediano riesgo son la mejilla,
la frente, cuero cabelludo, cuello y región pretibial. Y en verde están viendo los lugares menos problemáticos o menos de riesgo, de bajo riesgo, que son el tronco y las extremidades. Con respecto a las formas clínicas del carcinoma vasocelular, esta es la forma de inicio, que es la hiperepitelial o erosión mínima. Esta es las formas superficiales, que está el plano plano superficial o payetoide, y la forma nodular o papuloide, que es la más frecuente de todas. Están las formas infiltrantes, y dentro de ellas está el plano cicatrizal, el esclerodermiforme, el ulcerado ulcus rodes y el vegetante, o una forma combinada de estas dos últimas, que se denomina úlcero vegetante o tenebrante, y una forma más histológica, es una variante histológica muy rara, pero que está descrita y se ubica más en el dorso, en la carcinoma vasocelular fibroepitelial de Pincus, que ahí es la última forma clínica que nombramos. Lo importante de todas estas variantes clínicas es que pueden ser pigmentados o no, y esto lo remarco por el tema de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta cuando estamos frente a esta patología cutánea. Otra clasificación es histológica, y me pareció interesante nombrárselas porque las divide en superficiales e infiltrativos. Dentro de las superficiales tenemos el superficial, el lobulado, que ahí está el nodular, el pseudoquístico, el tumor de Pincus, el infundibolo quístico, y en el infiltrativo el cordonado y el metatípico. ¿Por qué es importante esta división? Por la terapéutica en un futuro, y más adelante vamos a hablar de ello. Con respecto a la histología, no tiene por qué saberlo si alguno de ustedes el día de mañana será patólogo, pero esta es una foto de un corte histológico con tinción de hematoxina eosina, donde en la parte superior derecha pueden observar la epidermis, y por debajo la dermis superficial y profunda, y en la dermis vemos toda una proliferación de neoplásica, obviamente, que se trata de una forma indiferenciada, que se dispone en lóbulos y cordones de células basaloides, con núcleos pequeños, hipercromáticos, con citoplasma escaso, todas esas descripciones de células atípicas, pero me pareció interesante describirles que forman una empalizada, acá se las voy a señalar todos estos tumores, estas células atípicas, como en cordones o en lóbulos, ¿sí? ¿Se ve bien? El tumor es todo esto, ubicado en la dermis, y generalmente tienen un estroma fibrovascular con abundante mucina que rodea el tumor. Lo más interesante para ustedes son las fotos clínicas, así conocen cómo es un carcinoma vasocelular cuando vemos al paciente. Y la perla de inicio, o perla epitelial, es una lesión papulosa o papuloide de superficie lisa y brillante, surcada de telangiectasia, que acá la podemos observar bien en la foto que estamos describiendo. Generalmente las pápulas son sólidas, ustedes saben la definición de pápula, es una lesión sólida, circunscripta, de bordes netos. Pero cuando vamos al paciente, ahí vemos a una señora joven, de una edad media, que presenta en el ángulo interno del ojo una lesión papulosa, color piel normal o levemente eritematosa, que a mayor momento se veía de las telangiectasias, y cuando uno pone el dermatoscopio tiene los patrones característicos del carcinoma vasocelular, ahí es de frente, y esta es una zona compleja para el abordaje terapéutico. Acuérdense que nombramos el H de la zona de riesgo. Acá hay otro paciente que presenta una lesión nodular o noduloide, ¿sí? De mayor tamaño, que se observa perfectamente las telangiectasias, está otra vez ubicado en el ángulo interno del ojo, y fíjense que en hora 9 presentaba una pigmentación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que pueden ser pigmentados o no pigmentados? Acá el tumor se había empezado a pigmentar, y puede recubrir todo el tumor de forma más oscura, y ahí se nos plantean los diagnósticos diferenciales que cursen con pigmentación melánica, como por ejemplo un melanoma, o una lesión benigna como una queratosis seborreica pigmentada. Acá vemos otra forma clínica,
en la cual tiene un centro más atrófico en la periferia, presenta lesiones papulosas pigmentadas en forma de cordones que delimitan bien al tumor. Acuérdense que esta neoplasia es generalmente asintomática. Fíjense la ubicación preauricular, otra zona de riesgo. En el párpado inferior, acá se llega a ver que es una persona de piel muy blanca, ojos claros, acuérdense los factores de riesgo para desarrollar estas lesiones. Hay veces que pueden salir en forma aguda y tienen una evolución rápida, pero generalmente son de curso lento. Y esta lesión ulcerada con ese borde papuloso puede llegar a tener meses y no por no decir años. Entonces tengan en cuenta que son lesiones que van desarrollándose, que el paciente como no le molesta, no consulta, hasta que viene con esta lesión ulcerada, que ahí ya es un problema por el abordaje terapéutico. O lesiones en cuero cabelludo, que asemejan otras patologías. Uno puede decir, bueno, se golpeó, es un traumatismo, es una queratosis seborreica pigmentada, es un melanoma, es un espino celular o es un carcinoma vasocelular. Para ello, ahí lo estamos midiendo en el consultorio, para ver qué tamaño presentaba, cuál era su ubicación. Fíjense que está en el cuero cabelludo, había empezado a dejar zonas alopésicas porque iba destruyendo, entonces infiltra y destruye el folículo piloso. Era un tamaño grande, por lo menos 3 centímetros, 4 tenía. Entonces, en estos casos, ahora vamos a ver cómo arribamos al diagnóstico. Otra lesión nodular en el dorso o en el párpado inferior derecho de esta señora, que ustedes dicen, bueno, pero ¿qué vemos acá? Acá vemos una gran placa con múltiples pápulas de distintos tamaños. Acá hay queratosis, que cuando uno lo palpa está infiltrado, ¿sí? Fíjense que a mayor aumento se ven telangiectasias. Otro paciente con una lesión similar como vimos anteriormente, también ulcerado, y con todas estas lesiones, ¿qué tienen que buscar en la periferia? ¿Qué son estas lesiones papulosas? ¿Qué dijimos hoy que eran? Perlas del carcinoma vasocelular, ¿sí? Epidérmicas. Otra lesión, pápula surcada de telangiectasia. Esta es una costremática y una pústula que puede llegar a desorientarnos, por decirlo de alguna forma, pero hay que tener muy en cuenta que es una piel clara, donde está ubicado, en cara, es una lesión que no resuelve, que viene en aumento de tamaño, que la palpación está infiltrada, todas características que nos van llevando al diagnóstico de certeza. Otra lesión más grande en tamaño, con una superficie eritematosa y unos bordes también perlados, brillantes. Esa es otra característica de estos tumores. Fíjense estas perlas que se unieron formando cordones, una gran placa que no resuelve, que está erosionada en el centro con costras hemáticas. El paciente no le molesta y consulta cuando ya considera que ha utilizado múltiples tratamientos tópicos por su cuenta, como cremas antibióticas, antimicóticas, corticoideas, y llega a la consulta con este tamaño luego de haber probado otras terapéuticas. En el brazo de otro paciente, fíjense, son todos lugares fotoexpuestos de un tamaño más considerable. En el dorso de la nariz, este paciente tenía un rinofima, que es un tipo de rosácea, en la cual en el dorso de la nariz tiene una lesión ulcerada con un rebordete más epidérmico. Bueno, seguimos. Otra lesión en esta paciente, una lesión importante de tamaño y de infiltración, con un edema periorbitario y una úlcera con fondo con fibrina, con lesiones purpúricas. Esto fue un problema muy grave porque la paciente tiene infiltración del globo ocular. Entonces, cuando se dejan estar los pacientes, llegan en estos estadios a la consulta, nosotros como médicos nos vemos en un compromiso por el tema del abordaje terapéutico. Por eso es importante educarlos y solicitarles que consulten en estadios más tempranos, para luego no tener que hacer las cirugías tan extensas como fue en este caso. Una forma clínica
que me pareció interesante cuando la vi por primera vez, porque una cosa es leerlo del libro y otra cosa es verlo en los pacientes, que uno no se lo olvida más, porque esta es la forma morfeiforme, que viene de la palabra de morfea. Morfea es una forma de esclerodermia localizada, que son placas esclerosadas. También se denomina, tiene morfeiforme o esclerodermiforme, también se denomina esclerodermiforme, y es una superficie amarillenta, como la ven en la foto, brillante, como les dije, esclerosada. Hay veces se puede observar borde perlado y otras veces no. Fíjense este paciente que tiene una lesión similar, ubicada en la misma topografía, una placa amarillenta, indurada, esclerosada, es otra forma clínica de carcinoma vasocelular morfeiforme o esclerodermiforme. Esta lesión tumoral, exofítica, lobulada, erosionada en su superficie, está sobre un nevus sebáceo de Jadassohn, que es un nevus organoide que tiene varios componentes en su composición, y uno de ellos se transformó a carcinoma vasocelular. Esta señora presenta la lesión en esta región preauricular, muy similar a la que vimos, con ese borde perlado pigmentado, una úlcera de gran tamaño en región preauricular que se había sobrecontaminado con miasis, que es una infestación por larva de moscas. Ahí, esta lesión en forma de hiperqueratósica, con esa costra amarillenta en la superficie, que al remover la misma podemos ver una lesión nodular, eritematosa, sucaractenas, todas las características del vaso celular. Este campesino que venía de zonas rurales, que había presentado esta lesión, que había comenzado como una pequeña pápula, que fue creciendo en el tamaño hasta formarse en esta gran lesión tumoral erosionada en el pabellón auricular, secretando, obviamente que estaba sobrecontaminada con Staphylococcus aureus y estaba secretando material purulento, pero bueno, eso es secundario. Pequeñas lesiones como pequeñas perlas en lugares retroauriculares, que es importante hacer el examen físico dermatológico completo del paciente para descubrir estas lesiones que a simple vista no se ven. Por eso es importante la exploración exhaustiva de todo el tegumento. Acordarse de esta forma clínica rara, el fibroepitelial de Pencus, que es más rosado, como lesión tumoral solitaria en el dorso, lesiones ulceradas, que también están descritas como la forma clínica ulcerada o ulcus rodens, y en la región genital, que uno piensa que es una zona no fotoexpuesta, y también puede salir el vaso celular en esas regiones. Con respecto a esta foto, ya hay lesiones de gran tamaño, úlceros vegetantes, o ulcus rodens, fíjense que tienen un borde epidérmico bien infiltrado con perlas cutáneas y en su región central ulcerada, con esta costra amarillenta impetigilizada, o estas lesiones, que esta es una región vulvar, donde la anatomía normal de la vulva está desaparecida por destrucción del tumor. Fíjense que es una gran lesión tumoral úlcero vegetante con destrucción de anatomía normal, sangrante, o este señor que presentaba una gran lesión tumoral exofítica en el labio superior, en la región derecha de la cara, y otra lesión similar, pero no exofítica, sino ulcerada, en el surco nasogeniano izquierdo. Y en estos casos, me voy a adelantar un poquito en el tratamiento porque corresponde que sepan que generalmente en los tumores vasocelulares la terapéutica de elección es la quirúrgica. Pero en los casos que la cirugía es imposible, porque imagínense acá cómo operamos esta lesión, tenemos que sacar toda la zona genital, o este paciente le tenemos que sacar todo el pabellón auricular y más, lo mismo que en la cara, en la zona de la cara. Existe una medicación que este paciente la tomó, por eso disminuyó el tamaño de la lesión y mejoró, que es vía oral, que son cápsulas de pismo, de HIV, se denomina
Erivedge, la marca comercial, es la única aprobada por la FDA e indicada en pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de carcinoma de células basales localmente avanzado y o metastásico, en los que la cirugía o radioterapia es inadecuada. Está aprobado ya desde el 2012, hace más de 10 años, tiene eficacia y seguridad en los carcinomas vasocelulares avanzados, y acá en el CONICET de La Plata también llegaron al descubrimiento de una droga contra el cáncer de piel, gracias a una investigación que salió en el diario El Día, así que lo importante es actualizarse en las terapéuticas que ahora vamos a describirlas, para saber que hay opciones cuando no puede ser la parte quirúrgica. Con respecto a la evolución y pronóstico, esta es una enfermedad de latencia en años, con lento crecimiento, que ya dijimos que es localmente invasiva y que las metástasis son excepcionales, que la evolución es prolongada, pero su pronóstico es favorable si se hace un tratamiento adecuado. Sin tratamiento tiene gran morbilidad y responde a los tratamientos que le indiquemos. El diagnóstico es clínico, siempre hay que buscar la perla, que es el elemento semiológico, más el estudio histopatológico, que es quien confirma el diagnóstico. Entonces, con la clínica y la biopsia de piel, con el estudio histopatológico, arribamos al diagnóstico de carcinomas vasocelulares. Acá está el tratamiento descripto, tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía convencional, también está descrita la cirugía micrográfica de Mohs, curetaje, electrodesecación y criocirugía. Las dos primeras son las de elección, porque las dos que siguen no tienen la posibilidad de estudio de márgenes, como en las primeras, y cuando no tenemos la opción de quirúrgico por determinadas circunstancias, que ahora lo vamos a describir, están los tratamientos no quirúrgicos, que son el imiquimab tópico en crema al 5%, el 5-fluoracilo, la terapia fotodinámica, el interferón, el láser CO2, la radioterapia y la medicación oral en cápsulas, que hoy dijimos que se llamaba Pismodegib oral. Los factores de mal pronóstico de este tumor son el tamaño mayor a 2 centímetros, la localización, la región en H en el área facial, el patrón histológico, los márgenes clínicos imprecisos, la larga evolución, las recidivas o los tratamientos previos realizados cuando no son los adecuados. Hay múltiples guías, estudios, pero lo importante es tener bien en cuenta, esto es un algoritmo del doctor Mario Marini, que es un gran médico dermatólogo de la ciudad de Buenos Aires, fue titular de la Cátedra de Dermatología de la UBA y fue el director o titular de la Sociedad Argentina de Dermatología, entre otros títulos. Él hizo este algoritmo que nos lo enseñó a nosotros, médicos especialistas, que nos pareció didáctico para ustedes que son alumnos, tenerlo en cuenta con respecto a si es siempre posterior al estudio histopatológico, nuestro tratamiento va a ser quirúrgico, ¿sí? De un lado y del otro. Acá está en rojo y acá está más en verde o amarillo, para que vean que el quirúrgico siempre permite el estudio de los márgenes, histológicamente hablando. Y está la cirugía convencional, en la cual nos da más de 5 milímetros de margen hasta la hipodermis media, o la cirugía micrográfica de Mohs, si tenemos la posibilidad del acceso a la misma. Fíjense que la curación es casi el 90% a los 5 años, y acá la curación es casi al 100% con 1% de recaída. Y siempre tener controles y educación. Con respecto al quirúrgico que está en este color, en esta columna, lo mismo, permite los estudios histológicos, la cirugía convencional con 4 milímetros de margen es importante, la curación el 90% a los 5 años, y tiene que tener controles. ¿Por qué pusimos estos dos colores? Porque este en rojo van a ser los pacientes que tengan los carcinomas vasocelulares de alto riesgo, y acá los que tengan de bajo riesgo, ¿sí? Hay casos especiales que dijimos, que son los ancianos, las condiciones de salud física y psíquicas que no permitan entrar a un quirófano del paciente, por un interés cosmético funcional que no quiere hacerse una cirugía, cuando tiene carcinomas múltiples, por ejemplo, el síndrome de Gorlin, que cursa con múltiples carcinomas vasocelulares, entre otros signos y síntomas, las contraindicaciones quirúrgicas o síndromes genéticos. Entonces, cuando no es posible la parte quirúrgica, se hace radioterapia y está
es una de las opciones, o la medicación oral, que es el Vimodegib o el Sonidegib. Y la curación, bueno, es generalmente, clínicamente hablando, podemos decir que el paciente está curado, pero siempre los controles son los seguimientos. Y en la otra columna está la electrocoagulación, la criocirugía, el láser CO2, la radioterapia, la terapia fotodinámica, el imiquimod, y ahora está también el mismo de HIV, el seno de HIV. También con la curación a largo plazo tenemos que saber, porque si uno usa una criocirugía no sabemos si realmente abarcamos todas las células cancerígenas, entonces no podemos dar que el paciente está curado 100%. Por eso el signo de pregunta y los controles seguidos. El primer año se hacen cada 6 meses y luego una vez al año. Como dijimos, las modalidades de tratamiento, la primera de todas va a ser la que vamos a elegir, que es la cirugía micrográfica de Mohs, que seguramente deben haber escuchado esta técnica en cirugía, luego la resección estándar o la convencional, también la radioterapia, curetaje, terapia fotodinámica y criocirugía. Y acá le pusimos la tasa de curación a los 5 años. Fíjense que la primera es la que mayor porcentaje de tasa de curación presenta. Los diagnósticos diferenciales, como dijimos, de las formas de inicio y superficiales son los quistes de milium, siringomas, hiperplasias sebáceas, verrugas planas, nevos, como nevo celular, o moluscos contagiosos, entre otros, que son pápulas color piel, igual que el carcinoma vasocelular, y de las formas nodular y pigmentadas, están la queratosis seborreica y melanoma que nombramos, el nevus azul, bueno, hay otros tumores que pueden semejar, por ejemplo, un tumor de Merkel, puede ser muy similar a un carcinoma vasocelular. Pero bueno, no los vamos a atosigar con tantos diagnósticos diferenciales, que sepan 4 o 5 está bien. Los síndromes asociados al carcinoma vasocelular, hay síndromes como el de Gowling-Goltz, el Vasek-Dupré-Cristol, el de Rombo-Victor, entre otros, y lesiones precursoras de carcinoma vasocelular, que es el neocease-Jason, el pseudoma pigmentoso, el amartoma folicular basaloide, la enfermedad de Downing-Leod, el albinismo oculocutáneo. No es que tienen que saber todo esto, sino que tienen que saber que el carcinoma vasocelular como tumor cutáneo no solo sale de nuevo y de cero, sino que puede estar en forma de presentación múltiple o puede estar asociado a síndromes o puede tener lesiones precursoras. Eso es lo importante que sepan. Como esta familia que hoy les mostré a esta paciente y este que era el padre de esa paciente, y este era el hermano, o sea, el padre y los 2 hijos. Y tenían un síndrome de Gorlin, que es un síndrome genético que aparece en múltiples vasos celulares en la piel, con hoyuelos, ospits, palmoplantares, quistes mandibulares, calcificación del lado cerebral, por eso conforma un síndrome, entre otras cosas, y es importante conocerlo para, también retraso madurativo, que hay que tenerlo en cuenta. Este chico tenía un retraso madurativo, bueno, llegamos al diagnóstico porque al ver múltiples vasos celulares en un mismo paciente, dijimos, puede venir su hermano, puede venir su padre, nos empezamos a rezar y todos tenían el síndrome de Gorlin. Bueno, lo importante del carcinoma vasocelular, como dijimos, para redondear, es que es un tumor de piel maligno, que tienen que saber diagnosticarlo, tienen que saber los diagnósticos diferenciales, tienen que saber las formas de presentación clínicas y cómo se arriba el diagnóstico, que como dijimos hoy en forma de resumen, es con el estudio histopatológico. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido la clase.